Para nuestro proyecto integrador de Historia del Derecho Mexicano, nuestro equipo presentará el tema de la Santa Inquisición. Nuestro equipo está formado por Adriana, Flores Sánchez Fernando, Mariam, Fernanda, Ivonne, Brian, Yasmín, Vanessa, Noé, Antonio y Erika. A continuación, se dará el concepto de la Santa Inquisición. La palabra Inquisición tiene su origen en latín, en la palabra inquiro, que significa buscar, e inquisito, que significa búsqueda. Esta hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. El objetivo del tribunal era la búsqueda y el castigo de los herejes. La Santa Inquisición fue reconocida por los graves interrogatorios, castigos y falta de derechos reconocidos a los que encontraban culpados de herejía. Dentro de su origen, encontramos que la Inquisición medieval se fundó en el año 1184 en la zona de Languedoc, esto con la finalidad de combatir la herejía de los cátaros o albigenses. Posteriormente, surge la primera Inquisición estatal en el Reino de Aragón en el año 1249. Finalmente, en el Reino de Castilla, en unión con Aragón, surge la Inquisición española en un periodo de 1478 a 1834. La Inquisición era un tribunal que tenía como misión la defensa de la fe y la moral de la Iglesia Católica, esto mediante la persecución de los delitos que atentaron contra una u otra. La base jurídica en que se apoyaba el Tribunal del Santo Oficio era el mismo que servía de fundamento al derecho penal y procesal de Castillo de Aragón, de Cataluña o de Valencia o de Navarra. Tipos de Inquisición: medieval, Papa Inocencio III, primera; española, Reino de Castilla y Reino de Aragón, evolución; portuguesa, adoptación, 1536 a 1821; Nuevo Mundo, implantada por la evolución de España e Inglaterra. ¿Cómo se les condenaba a los herejes? El tribunal buscaba que una acusación tuviera por lo menos 2 quejosos para poder iniciar un proceso. El proceso se podía dividir en 6 partes: edicto de la fe, la detención, la instrucción, la tortura, el veredicto, el auto de fe. Por consiguiente, vamos a hablar sobre las formas en que condenaban a los herejes. La primera de ellas se llama edicto de fe, el cual constaba en denunciarse la culpabilidad de uno mismo, o también era delatar a otros. Este constaba en un lapso de 30 a 40 días. El siguiente es la detención, que se daba después de levantar el informe contra el acusado. Después de esto, pues se arrestaba a la persona que había cometido dichos actos. También se le confiscaban todos sus bienes y si tenían un alto rango podían tener 2 criados con él. El siguiente que les voy a explicar se llama la instrucción, el cual el presunto culpable permanecía aislado de las demás personas en su celda durante semanas o meses. También lo interrogaban y indagaban en toda su vida. Le pedían que confesara sobre sus pecados y si sabía el por qué estaba encerrado. Por otro lado, encontramos lo que es la tortura, y esta dice que si tras el tercer interrogatorio el prisionero no confesaba, se le llevaba a la celda de tortura, a donde solo podían acceder el escribano, los inquisidores y el verdugo, lo cual el objetivo era que confesaran. Al igual tenemos el veredicto, y en este punto era casi imposible declarar inocencia. Según el grado de culpabilidad, se distinguen 3 tipos de acusados. Primero, que el hereje que niegue serlo a pesar de las pruebas. El segundo, los culpables que lo confiesan. Y el tercero, pertinaces. En la Santa Inquisición el acto de fe se realizaba un domingo. Al culpable se le permitía vestir decente, abandonaba la prisión para estar en público, mientras el predicador daba sermón para terminar con la herejía y finalmente condenarlo a la hoguera. Aquí mencionamos algunos instrumentos de tortura que, aunque todos causaban dolor y lesiones graves, no parecían ser suficientes para hacerlos confesar, así que se creaban más y más de ellos. Entre estos tenemos a la cuna de Judas, que era donde se elevaba al reo con cuerdas sobre la pirámide de madera, con una punta de acero en su cúspide. La víctima era soltada de golpe sobre esta pirámide, provocándole graves heridas en la zona genital y anal. Posteriormente tenemos al potro, que era donde se tumbaba a la víctima con las extremidades bien atadas.
donde se accionaba un mecanismo de cuerdas y rodillos que hacía que el cuerpo se estirara en direcciones opuestas. Esto provocaba que los hombros y caderas se desencajaran. Mencionando ahora la rueda, en ella se amarraba al sentenciado y los verdugos le asestaban golpes con mazos enormes, rompiendo así articulaciones y cuidaban no crear ningún golpe fatal. Ahora, el toro de Falaris, en él se metía al individuo en el interior de lo que era exactamente la escultura de un toro. Después se encendían fuego bajo la barriga del toro y los gritos del castigado salían por la boca de dicha escultura, y parecía que éste mugía. Otro instrumento es el garrote vil, que en este se sentaba a la víctima y se le fijaba la cabeza a un poste de madera, del que salía girando un tornillo, un punzón de hierro que penetraba y rompía las vértebras cervicales de la víctima, empujando todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar fijo. Un instrumento de hierro llamado la cigüeña que sujetaba al condenado por el cuello, las manos y los tobillos, sometiéndolo a una posición demasiado incómoda que le provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales, a las pocas horas en todo el cuerpo. Bueno, pues como fue mencionado anteriormente, los instrumentos de tortura son varios. En ellos, ahorita voy a mencionar otros tres, que es el péndulo, el taburete sumergible y el desgarrador de senos. En primero, el péndulo era aquel en donde las muñecas de la víctima eran atadas por detrás de la espalda, se añadía una cuerda a esta ligadura y se izaba al acusado con peso en las piernas. Acto seguido, los húmeros se desarticulaban y poco a poco el resto de las vértebras y huesos. El taburete sumergible era muy usado en mujeres acusadas de brujería. Se inmovilizaba a las personas en la silla y posteriormente era sumergida en el agua. El proceso se repetía varias veces hasta que la víctima muriese ahogada o confesase. O sea que lo ocupaban principalmente solamente en mujeres que pues se dedicaban a la brujería, y el proceso que seguían lo utilizaban hasta que las personas o las mujeres en este caso fueran ahogadas o confesaran lo que estaban haciendo o a quién estaban haciendo la brujería. Enseguida seguía el desgarrador de senos. Las 4 puntas de hierro desgarraban los senos de las mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, entre otros delitos, hasta convertidos en masas completamente amorfas. Bueno, aparte de estos tres, se encuentra otro que también es muy importante, que es llamado la sierra. La sierra era aquella donde ponían a la persona de pie o amarrada, y entre 2 personas de cada lado de la sierra empezaban a jalar, de forma de que la persona que tenían amarrada fueran cortando a la mitad hasta que muriera. El poder económico de la Iglesia. La Iglesia medieval fue la entidad de mayor poder intelectual y espiritual en la Edad Media y ayudó a sostener un enorme poderío económico. La Edad Media, especialmente la Alta y Baja Edad Media, se enmarcó en un sistema feudal de producción, con señores feudales que recibían la tenencia de tierras con campesinos dependientes, también conocidos como siervos. En las más altas esferas de la jerarquía de la Iglesia encontramos a los que llamaremos señores eclesiásticos o bien los obispos, que ejercían su poder desde las catedrales de las ciudades, y los abades, que hacían lo propio desde los monasterios en áreas rurales. Los obispos y los abades eran, al igual que los nobles, poseedores de feudos, cuyas tierras eran habitadas por campesinos dependientes con obligación de pagar tributos. Dado que ambos grupos funcionaban como grupo explotador de los campesinos, se puede afirmar que conformaban una misma clase social. Ellos representaban dentro de la sociedad feudal al sector privilegiado y muchas veces pertenecían a las mismas familias. Otra forma de acaparar importantes cantidades de propiedades de campesinos y de señores fue por medio de las donaciones. En las prédicas que se realizaban en los oficios religiosos se difundía el temor al infierno después de la muerte.
Y según las creencias de los eclesiásticos, para evitar este destino para el alma del difunto había que hacer el bien en vida, y una de las formas de purificarse era donando propiedades a los monasterios o catedrales. Y esto ayudaría a que los sacerdotes rezaran por la buena ventura del alma y su llegada al paraíso. Como consecuencia, pues grandes cantidades de tierras y bienes fueron transferidos a la iglesia ante el temor a sufrimientos en la otra vida. En este sentido, la iglesia como siempre jugó con la ignorancia y el miedo de la población. Por algo a esta etapa se le conoce como la etapa oscura. Durante esta época, la iglesia nunca prohibió la esclavitud, sino se valió de ella para enriquecerse. La iglesia medieval estableció algunas limitaciones a la trata de esclavos. Por ejemplo, prohibió su venta a los paganos, pero nunca los prohibieron y de hecho se valieron de ellos para trabajar sus tierras o para ofrecerlos a cambio de favores políticos o sociales. En definitiva, la iglesia medieval se las apañó de una forma u otra para ser uno de los estamentos más ricos, lo que también se traduce en las enormes y destacadas obras arquitectónicas religiosas que se construyeron durante este periodo, que bien podrían ser el símbolo que ejemplifica el poder económico, político y social de la Iglesia en la Edad Media. Derecho inquisitivo. Estratificación social novohispánica. El término casta se refiere a una división rígida de clases basadas en el nacimiento, la riqueza u otra característica distintiva. El término movilidad social se refiere a la facilidad comparativa con la que cada persona puede mejorar o alterar su nivel social y económico dentro de una sociedad. En la estratificación social novohispánica también se encuentra aquella que son las castas. Estas son la principal unidad de estratificación que es la familia. Los miembros del grupo familiar inmediato comparten el mismo estrato social. Como regla, los factores más importantes en la determinación de la clase social son la ocupación, la riqueza y el ingreso de los sostenes de la familia. La pertenencia a una clase social también tiende a transmitirse en la misma línea familiar de generación a generación, ya que los niños son propensos a adquirir parte de las mismas actitudes y estilo de vida de sus padres. También reciben ventajas educativas similares, al igual que se ingresan a ocupaciones similares y heredar cualquier riqueza. Dentro del derecho inquisitorio encontramos el derecho penal inquisitorio, en el cual era un procedimiento inquisitorial, era una excepción al procedimiento ordinario civil e incluso criminal. Es un procedimiento sumario que no está sujeto a formalismos. Era simplemente llegaba una parte acusada y se iniciaba la investigación. En ese sistema el juez también era el inquisitor. Era más que nada un técnico que se trataba de un funcionario designado por la autoridad política y pública. Este representaba al Estado, era superior a las partes y de ninguna manera podía estar sujeto a la recusación de las partes. El juez inquisitor dirigía el proceso de principio a fin, con la iniciativa propia y con unos amplios conocimientos y facultades para investigar las pruebas en cuanto a su ubicación, recepción y valoración. Tenía esa facultad exclusiva de poder realizar pues muchas investigaciones e indagaciones. También encontramos que el juez inquisitor no solo juzgaba, sino que antes de juzgar investigaba los hechos. Dirigía la indagación a lo que ahora llamaríamos por investigación policial. Era inspector policial, buscaba culpables, acumulaba pruebas contra ellos. Sin embargo, no era necesario la denuncia o acusación. El inquisitor podía adquirir cualquier indicio razonable que los llevase a sospechar la existencia de personas o grupos heréticos. El objetivo primordial era descubrir a los herejes
que habían sido acusados con fe y pues prácticamente el objetivo de esto era acusarlos y que ellos mismos se declararan culpables. El proceso inquisitorial era un proceso bipartito, constaba de dos fases, una fase era sumaria o inquisitiva de investigación y una posterior fase judicial. En el sentido estricto era cuando ya se seguían los otros procedimientos mencionados antes, en los cuales ya había pues una tortura, interrogatorios, el veredicto y pues por último sería el acto de fe. Todos estos formaban parte del derecho penal inquisitorio, en el cual pues ya se venían aplicando ciertas normas, reglas para poder acusar a la gente, castigar a la gente y sancionar a la gente que cometía actos no debidos para su época, para sus años de aquellos tiempos. La Inquisición fue el control de la conducta humana, la censura y el castigo, a quien se pusiera sus mandatos al Estado eclesiástico, y como transfigurar las ideas religiosas que proponen soluciones muy diferentes. A mi propio punto de vista, fue como decir, si no estás conmigo, estás en contra mía, y por lo tanto todo acto que hagas que agreda a la integridad social religiosa, como yo lo concibo, será sancionado, de forma irracional, con fines monetarios para imponer miedo al resto, logrando así un control absoluto. El hombre condiciona su conducta a sus necesidades, sus gustos o caprichos, y porque lo obligan. La Inquisición fue sinónimo de vigilancia y sospecha continua, creando parámetros de conducta muy rígidos y a juicio de los inquisidores. Por lo tanto, la libertad se veía restringida en un alto grado, y uno era castigado en ocasiones sin ser culpable, como es el caso de las llamadas brujas. La tortura es la forma más dañina para mantener un poder, pero también es muy efectiva. Lo que se logró utilizándola fue un salvajismo y pérdida de la noción del dolor y la preservación humana. Fue una búsqueda de la sangre injusta, pues los que la manejaban jamás eran culpables de algo. La civilización iba para atrás, impidiendo avanzar como hermanos. Son creencias e ideales diferentes. Pensar que todos debíamos obedecer y acatarse a una religión, simplemente por las ideas de unos cuantos, al creer que ellos eran los que estaban bien y los demás no. En el fondo tenían miedo de lo que eran diferente a ellos, y por supuesto proponían una diversidad que no les agradaba.